¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos, por supuesto, con estos análisis, estas voces necesarias de escuchar, de aprender de ellas para poder dimensionar lo que está pasando en el mundo a raíz del ataque por parte de Donald Trump a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro, lo que se ha dicho en las últimas horas, las reacciones que ha habido en torno precisamente a lo mismo, incluso en el caso concretamente de México, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador. Y voy con otra voz experta, con otra voz a la cual en lo personal admiro y la aprendo muchísimo en cada vez que lo escucho, por supuesto, y lo leo también en X. Mi querido amigo Jesús López Almejo, querido profe Rey Tocayo, ¿cómo estás? Querido Tocayo, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí en tu canal y también gracias por estas inmersivas palabras. Oye, querido amigo, nada, inmerecidas, querido, totalmente merecidas, pero además comenzaría contigo platicando algo que acabamos ahorita de tocar fuera del aire y que es pues nunca se escondieron, como bien me lo decías, siempre estuvieron ahí, ¿no? Y hablamos de este fascismo ya, o sea, ya tenemos que hablar del neofascismo, tenemos que hablar de hablar ya de un presidente, de intereses alrededor de ese presidente, de aliados de ese presidente que se enmarcan precisamente en este fascismo que está hacia dónde está llevando a este planeta, querido Tocayo. Pues mira, si tú recordarás las frases principales que caracterizaron a Benito Mussolini, ni más ni menos digamos, de los ejemplos más recientes de lo que podríamos considerar fascismo, y él decía, su eslogan, su frase de guerra era Dios, patria y familia. Si recordamos que recientemente Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, bueno, acá mismo en México, un remedo de todos ellos, tanto por el lado de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, deudor evasor, que ha sido obligado por el sistema legal mexicano a pagar más de 51.000 millones de pesos en impuestos que desde el año 2008 no ha ido pagando, o este otro comediante que aspira, digamos, a ser político de alto nivel, que es, digamos, el perfil que le gusta a los republicanos reproducir en los distintos países, porque estoy mencionando pura caricatura, como es Eduardo Verástegui, recurren a estas frases abiertamente fascistas o directamente provenientes de la época de Benito Mussolini, o usadas por el mismo Benito Mussolini. Benito Mussolini, tocayo, hablaba de la superioridad de los, pues de los blancos, ¿no? Pero también hablaba del orden y progreso. Orden, esa es una cortinilla, ¿eh? Punto número uno, orden y progreso. El orden y progreso relacionado con el puño de hierro, el estado policial, el estado controlador, el estado tocayo que te provee de ganancia económica, de seguridad social a cambio de tu silencio, a cambio de tu obediencia y a cambio de mantener las formas. Las formas son más importantes que el fondo y los fines justifican los medios. Para alcanzar ese orden y progreso, cualquier cosa se vale. En ese sentido, hay un autor bien interesante, se llama Karl Polanyi, que judío de origen húngaro, que por cierto después lo tacharon de comunista y que a su esposa cuando se vino para acá, para Estados Unidos, no la dejaron entrar a Estados Unidos y vivía en Canadá justamente porque la tachaban de ser comunista. Pero Karl Polanyi hablaba en su gran obra, La Gran Transformación, de cómo la humanidad en dos movimientos pasa a la creación de mecanismos de autoprotección de la sociedad. Y él mencionaba tres. Socialismo era uno, es decir, el surgimiento de estados que se le oponían a esa idea del mercado autorregulador. Socialismo. El otro era el keynesianismo que impulsó Franklin Delano Roosevelt en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Estado dice, bueno, sí me gusta que las fuerzas del mercado interactúen, pero es verdad que necesitamos regulación estatal. Y entonces estaba como impulsor y motivador y gestor, pero dejaba que las fuerzas se autorregularan y entraba, digamos,
a combatir las anomalías. Y el tercero, ¿qué crees que era? El fascismo. El fascismo visto como una eh, fuente de protección de la sociedad en el sentido de que si la idea del mercado autorregulador empobrece a las masas, es un sistema capitalista que acumula capital en pocas manos, que le da la propiedad de los medios de producción a poca gente y que además parten de la teoría de que unos cuantos que generan mucha riqueza pueden hacia abajo como cascada generar empleos y pareciera que eso les justifica todo, bueno, pues el empobrecimiento colectivo hace que de acuerdo a determinados contextos históricos, ante la falta, repito, ante la falta de condiciones materiales para una vida medio decente, una vida que por lo menos te quite el hambre, pues se crea el caldo de cultivo, tocayo, para la emergencia de personajes que proponen mano dura y que proponen revertir drásticamente las condiciones materiales de las masas. Y entonces cuando hablamos de el fin justifica los medios, nos referimos precisamente a esto, a través de un estado policial, de un estado controlador, de un estado espía, de un estado sancionador, castigador, de un estado persecutor y de unos medios de comunicación que o se alinean para reproducir propaganda de ese estado policial o termina precisamente extinta. Y en ese sentido, cuando volvemos a ver, digamos, estos neofascistas son una versión todavía mucho peor del fascismo de la época de Benito Mussolini, y ya vimos en qué terminó Benito Mussolini, ya vimos cómo terminó Hitler, ya vimos cómo terminan estos movimientos fascistas, o cuál es el costo de la humanidad para eliminarlos, para erradicarlos, o por lo menos para controlarlos, porque efectivamente nunca se fueron, ahí estuvieron, pero sí estuvieron domados un tiempo. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una, una medida catársica para más o menos controlarles. Pero si volvemos y observamos, Mussolini, Hitler fueron muy populares y fueron socialmente muy respaldados porque es cierto que eran represores y todo, pero resolvieron cuestiones materiales. Hoy en día, los fascismos de hoy, el fascismo de Argentina, el fascismo de Ecuador, el fascismo de Perú, tocayo, o el fascismo de Estados Unidos con Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, descarados, improvisados, antiéticos, sin nada de honorabilidad, es gente que además no resuelve las necesidades económicas de sus seguidores. Por eso generan decepciones enormes, porque a diferencia de los fascistas originales, vamos a llamarlos de alguna manera, por poner las, digamos, las caras más visibles, Benito Mussolini y Hitler, de acuerdo a cómo los trabaja en la gran transformación Carl Polanyi, dice, le quitaron el hambre a la gente y gracias a que le quitaron el hambre a la gente, las masas no se daban cuenta cuando les quitaban también los derechos incluso a pensar. Y si le habían quitado, digamos, al capitalismo el factor deshumanizante, vistieron de humanidad el solventar las capacidades materiales y progresivamente, precisamente, progresivamente, les fueron arrancando sus derechos y su capacidad para pensar y por lo tanto su humanidad, porque de la humanidad depende de la capacidad para pensar, de la capacidad de raciocinio. Si los fascismos depredadores del pensamiento te arrebatan hasta eso, te arrebatan la humanidad. Pero a diferencia del fascismo de antes que le quitaba el hambre a la gente, este neofascismo es incluso multiplicador del hambre de la gente, tocayo, en el sentido más básico de la palabra. Oye, tocayo, entrando precisamente, aparte de esta excelsa explicación que nos das, ¿cómo entendemos lo que está pasando ahora? Es decir, entra a Estados Unidos, bombardea, mata a 40 personas por lo menos, muchas de ellas civiles, secuestra, ellos dicen sustrae, esta es una opinión personal, para mí secuestra al presidente de Venezuela, pero se mantiene la vicepresidenta, que ahora es presidenta en funciones por el Poder Judicial venezolano, y la base chavista, es Diosdado Cabello, sobrinos a los principales cuadros.
¿Cómo entendemos a Rusia y China, que en un momento dado podrían verse muy afectados, como algo que tú nos explicabas en otras charlas por el tema del petróleo, particularmente China con Venezuela, la moneda con la que se compra, y un Marco Rubio que hoy en la mañana sigue dando entrevistas para tratar de justificar la postura que tiene un 45% de rechazo, si no mal recuerdo, según las encuestas del pueblo norteamericano, y un Marco Rubio que dice: María Corina Machado no va, me cae muy bien, pero no va, así de sencillo, reiterando lo que Trump había dicho en un principio, señalando: no es una cuestión que nos falte el petróleo, es una cuestión que no queremos que el petróleo esté en otro lado. Y Trump diciendo ayer: las corporaciones petroleras de Estados Unidos van a entrar, en pocas palabras. Pero ahí está el mismo grupo chavista. ¿Cómo entendemos todo esto de repente? Cuando parecería si cae Maduro, cae el chavismo, pero resulta que se mantienen. ¿Cómo vamos entendiendo toda esta hoja de ruta en esta discusión que se va tornando? Lo único que estamos entendiendo es que los contenidos universitarios están sumamente atrasados Eh, y que los modelos que nos enseñan en las aulas no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Para empezar, nosotros somos formados a partir de dogmas, de teorías, de metodologías obsoletas que nos venden como la panacea para utilizar el raciocinio y el pensamiento. Y cuando sales a la vida real y observas las frecuencias de los fenómenos sociales, las correlaciones, las causalidades, te das cuenta que entiendes muy poco porque, una, la realidad va siempre por delante del análisis, y dos, porque luego al análisis le hace falta mucha información, pero con la información de la que disponemos, que es bastante limitada, solo podemos hacer suposiciones. Y eso también es anticientífico, porque la ciencia siempre va atrás y la ciencia, para llamarse ciencia, tiene que pasar por este método experimental en donde observas, tratas de contrastar, identificas algunas variables y luego tratas de crear una síntesis para describir los fenómenos, la fenomenología que estás observando. Y en ese contexto, tocayo, la primera versión, desde el punto de vista geopolítico, el punto de vista más amplio, es, por supuesto, es la doctrina Monroe con el corolario Trump aplicada o materializándose, que se traduce en apropiación cínica, descarada y por encima de la ley de los recursos de otro país, primero para mamarlos directamente, pero en segundo lugar, dicen, para evitar que las potencias extracontinentales, y ahí sería el corolario Trump, porque en la época de James Monroe, 1823, la idea es que ninguna potencia extracontinental pudiera agredir a algún país de la región. Era paternalista, ¿no? Proteccionista. Claro, siempre con la idea de hacerse de los recursos de los países del hemisferio occidental como Estados Unidos nos llama. Pero ahora es como resulta que reciben los países del continente mejor trato y más respeto de países extracontinentales, como son Rusia, China o Irán, entonces hay que alejar. Y esto lo decía Marco Rubio precisamente en esta entrevista que citas. Decía que otros países no puedan tener acceso a los recursos petroleros de Venezuela para que los dejen de usar en nuestra contra, cuando en realidad el único que utiliza recursos en contra del resto del mundo es Estados Unidos. Pero acá viene un punto importante. ¿Hasta dónde? Porque también en la geopolítica clásica estaban los escenarios, las panregiones de Haushofer. Karl Haushofer, un nazi, por cierto, pero geopolitólogo alemán, que hablaba de que era importante identificar en las distintas regiones cuáles países eran los líderes para identificar la influencia que podían ejercer sobre esas regiones, le llamaban las panregiones, ¿no? Y entonces hablaba precisamente de que en esta región del mundo, y te estoy hablando de un teórico que se formó en Japón, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos sus hipótesis siguen siendo válidas. Hablaba de la cuestión de un liderazgo que tiene mucha influencia en su región y que para coexistir con otro necesita no interferir en las otras regiones y dejar que el liderazgo natural de esas regiones se implementara sin cortapisas. Esto decía Haushofer. Bueno, las guerras finalmente detonan por Estados Unidos queriendo intervenir en el Golfo Pérsico, por meterse a las áreas de influencia de otras potencias. Si lo ves a la inversa, tocayo, hay una hipótesis muy importante que cada vez está, lo escuché de unos geopolitólogos brasileños, también lo leí de unos geopolitólogos estadounidenses que están apenas en la construcción de escenarios
en las suposiciones, porque finalmente eso significa hipótesis, suponer, y después vienes a la verificación, pero por ahora están suponiendo que es probable que haya un acuerdo a nivel geopolítico tácito, en donde Trump, si te has percatado, Trump ha ido haciendo una retirada estratégica de Ucrania, Ujú. no sin antes someter a Europa, lo hemos platicado aquí en tu canal, no sin antes también someter a Ucrania con acuerdos desventajosos para Europa y para Ucrania, pero además los europeos parece que les encanta besarle la mano a Trump y besarle las rodillas, o ponerse de rodillas, eh, pero ha hecho una retirada estratégica de Ucrania. Dejó de tener esa política paternalista de Joe Biden que casi enfrenta a Estados Unidos con Rusia. Y ahora es, ¿quieres armas? Te las vendo, pero para vendértelas te tengo que poner un montón de condiciones. Y eso hasta cierto punto le ha dado mucha ventaja a Rusia para que Rusia pueda avanzar, por ejemplo, pueda recuperar todo Kursk, para que Rusia pueda finalmente poner de rodillas a Pokrovsk, a Kupiansk, está cerca de Zaporozhye, y Putin confiado ha dicho, de todas formas, por la diplomacia o por las armas, pero vamos a cumplir todos los objetivos políticos y entre ellos la desnazificación de Ucrania, que significaría la eliminación física del gobierno de Zelensky. Al momento de que Trump se retire estratégicamente, tocayo, pues Rusia tiene cierta ventaja. Y luego, si en China Trump acuerda con los chinos el ir sistemáticamente soltando a Taiwán, porque te acuerdas que de los primeros mensajes o declaraciones potentes que hizo Trump fue decir a Taiwán, si quieres protección de Estados Unidos tienes que pagar por ella. Bueno, pues hace poco se acaba de aprobar un paquete de 11.100 millones de dólares de armas vendidas a Taiwán. Todavía no se ejecuta, pero ya se aprobó, en donde se le venderían HIMARS, sistemas HIMARS, y se le venderían también misiles ATACMS que tienen unos 300 kilómetros de alcance. A China lo enfureció y China le puso sanciones brutales a Estados Unidos, que ahora, al calor de lo dicharachero que es Trump, casi todavía no se sienten, pero el impacto es importante porque en algo que Estados Unidos es vulnerable frente a China, tocayo, es en cuatro o cinco minerales de tierras raras, que es un campo en donde Trump no compite ni de cerca con China, pero si el Pentágono necesita minerales para sofisticar y actualizar sus sistemas de telecomunicaciones, estos sistemas que les permiten dejar enormes regiones del mundo sin señal satelital, sin telecomunicaciones, sin luz, etcétera, etcétera, casi de manera automática es tecnología china. Entonces, cuando los chinos han sancionado ahí, es donde Trump dobla la rodilla y hace retiradas estratégicas. China tiene, digamos, ese punto que hace vulnerable a Estados Unidos. Y entonces la teorización es que probablemente los chinos, por más que le peguen a la mesa, probablemente el acuerdo al que llegan es, pues no nos metemos en Venezuela, pero no te metes en Taiwán. Hablando de las panregiones de Haushofer. Rusia dice, ok, pues si sueltas Ucrania, yo suelto Venezuela. Y como de cualquier forma, los rusos aprendieron en Siria que no importa cuánto detestaran a Golani, que tú sabes que apenas hace 10 años era buscado y era solicitado por Estados Unidos, se ofrecía 10 millones por su captura, porque fue visto pateando unas cabezas de cristianos que cortaron en algunas zonas controladas por ellos. Bueno, pues ahora es el presidente y Putin dijo, yo soy estadista, me interesa tener Tartus y Latakia, presencia militar y aeroportuaria, y barcos allí en esta región. Me lo garantizaba Lázaro, pero si me lo garantiza Golani también, aunque ellos son antítesis y también es nuestra antítesis ideológica, pues finalmente yo lo que necesito aquí es el negocio. Y en una visión de estadista, lo que necesito es presencia en estos dos puertos y estos también me las van a garantizar, entonces ya no importa que haya cambio de régimen, si el siguiente me va a garantizar la continuidad. En Venezuela me sorprendió mucho el comentario tan frío que hizo la Cancillería rusa. Sí, Ujú. fue decir, bueno, condenamos los TIL, etcétera, etcétera, pero vamos a acompañar al nuevo rumbo del gobierno bolivariano o al nuevo rumbo bolivariano que tome Venezuela o al nuevo rumbo de gobierno que tome Venezuela, con lo cual se presta para decir, van a apoyar si llega Corina Machado, van a apoyar si llega Edmundo González, y me parece que la respuesta a la luz de lo que pasó en Siria es, si Corina Machado y Edmundo González le garantizan continuar con su presencia, se olvidan de Maduro y se olvidan del chavismo.
frío y calculadoramente. Claro. Y nuevamente volviendo al tema de las panregiones es reconociendo que es un área de influencia directa de Estados Unidos y que tendría la ventaja competitiva en un plano militar, pues por la capacidad logística que tiene en la región, como precisamente también China tiene la ventaja logística en torno a Taiwán y como Rusia tiene la superventaja logística en torno a Ucrania. Eso en el plano geopolítico. En el plano nacional empiezan a haber también bastantes suposiciones, aunque ahora este 4 de enero del 2026 Donald Trump hace dudar, pero cada vez está sonando más la hipótesis de que Maduro fue entregado por el propio chavismo. Están dos escenarios. Maduro se entrega como héroe, como lo hizo Chávez en el 4F para evitar una mega masacre y que Venezuela se convirtiera en Libia o Venezuela se convirtiera en Siria, es decir, que retrocediera tremendamente y que fuera muy violento, digamos, su caída, que finalmente de todas formas se traduciría en su caída y descabezarían a buena parte de la cúpula militar que a la larga permitirían que llegara otro gobierno como pasó en Siria. Es decir, que después de mucha devastación, después de mucha sangre, al final, de todas formas, Gaddafi y Al-Assad cayeron, pero el tejido social tanto de Libia como de Siria quedó completamente destrozado. Maduro, consciente de esto, dice, vamos a dar pelea hasta donde tope, le vamos a generar daños a Estados Unidos, pero el precio a pagar va a ser la eliminación de la cúpula chavista, la eliminación de todos los mandos medios leales a Chávez y de toda esa cúpula académica e intelectual que va a ser exterminada si ofrecemos resistencia, tal como pasó en Libia y en Siria, y que después llega un gobierno que no tiene nada que ver, ningún compromiso ideológico, vamos a decirlo así, ni con Chávez, ni con Corina Machado, pero que no se sabe hacia dónde viraría. Entonces dicen, y este es uno de los escenarios que se están planteando, que se están poniendo sobre la mesa, Maduro se entregó y a cambio guarda el orden, primero administrativo, la capacidad operativa del Estado venezolano y no se derrama una gota de sangre, excepto la de los 40 personas que el mismo Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, acaba de reconocer que exterminaron. Digamos, el exterminio del círculo inmediato de Maduro para capturarlo. El segundo escenario es que la cúpula chavista pudo haber entregado a Nicolás Maduro, abriendo puertas por aquí, dejando puertas abiertas por allá, no disparando con esas baterías antiaéreas, tocayo, porque no dieron la mínima pelea. O Mm. sea, para lo que presumían que tenían baterías antiaéreas, estos ejercicios militares, esta capacidad de movilización de 4 a 8 millones de personas, estado de conmoción que significaba que todo el mundo estaba alerta, que los radares venezolanos funcionarían al 100, y estos entraron hasta con helicópteros, pues Sí. con un país sofisticado no entras en helicópteros porque las baterías antiaéreas te derriban todo. Por eso hacía mucho sentido lo de los aviones F-35, pero si ni siquiera requirieron mover un solo avión F-35 y lo que volaron fueron helicópteros, significa que quienes operaron las baterías antiaéreas recibieron instrucciones para no ejecutar los disparos necesarios para derribar helicópteros. Y si pudieron llegar hasta la base militar en donde vivía Maduro, a las afueras de Caracas, porque es un búnker, pero rodeado por una capacidad militar muy importante, a la cual bombardearon. Pero entonces ahí te preguntas, si bombardearon con helicópteros, ¿en dónde están las baterías antiaéreas, ¿no? Que tanto se presumían? ¿Por qué fue tan fácil que ni siquiera resistieron ya no dijeras una semana, unos 15 días, no resistieron más de 3 horas? Cuando Estados Unidos mete el acelerador eh, y después Trump nos sorprende con esa noticia de capturamos a Maduro y a su esposa y ya están fuera del país, como de, ¿eh? Y toda esta faramalla y todos estos discursos de vamos a morirnos en la lucha y aquí se garantiza la seguridad y la armonía de Venezuela, etcétera, etcétera, ¿dónde quedó? Entonces se está manejando la hipótesis de alguien de alto nivel lo traicionó y lo entregaron. Y cuando ves a Maduro que llega hablando en inglés, diciendo Happy New Year, ¿cómo es que se dice? ¿No? Pintoresco como suele ser, pero cojo, visiblemente lastimado de una pierna, te das cuenta que el proceso no fue tan amable ni tan sencillo como lo pretenden decir ahora, porque ahora está, dicen algunos funcionarios venezolanos, nos dio tanto orgullo ver la entereza, lo publican en las redes sociales, capturado pero entero.
sonriente, valiente, sin sentir temor, etcétera. Es decir, esta justificación de la narrativa para decir, lo secuestraron de la zona supuestamente más segura de Venezuela, está visiblemente lastimado, dice, pero con la moral en alto y nos ha remoralizado a todos. Entonces, te digo, o sea, estos son escenarios que se han ido planteando y la ciencia va siempre por detrás. No vamos a tener acceso a tanta información, pero entonces se habla de un pacto de un sector del chavismo con Marco Rubio que al analizar los escenarios de una desastrosa operación estadounidense en Venezuela, que no les interesa que Venezuela se convierta en Vietnam, deciden pactar con parte de la cúpula. En la cúpula, ya más conscientes de que pueden perpetuarse en ciertos puestos de poder para garantizar la continuidad del Estado, habrían dicho, pues aquí está, lo quieren a él, ustedes tienen algo que vender, calmas a la jauría neoconservadora brava de Estados Unidos, te reeliges, pero acá garantizas o permites que el proyecto chavista continúe y nada se desordena. Por ahí van los tiros, tocayo, tanto en el plano geopolítico de las panregiones, en el caso de Rusia y de China, sí, y en el plano regional, local, lo que explicaría por qué Maduro terminó en Nueva York. Y aquí la pregunta es, ¿no? En caso de que se comprobara que hubo una traición del alto mando militar, tampoco cuaja la idea porque Vladimir Padrino también está en la lista de los más buscados y Diosdado Cabello también está en esa lista de buscados. Hay analistas que apuntan hacia la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, pero hasta este momento ambos se han mostrado muy leales al proyecto chavista, pero hay quienes dicen que desde adentro lo socavan. Pero, repito, son suposiciones. Lo cierto es que Estados Unidos por muchos años ha ofrecido recompensas millonarias. Entonces, si alguien traicionó, porque yo de verdad, créeme, revisando las capacidades materiales y militares de Venezuela, no concibo cómo fue tan fácil que entraran, salieran, no hubiera una sola baja del ejército de Estados Unidos, sí 40 bajas de Venezuela, y luego en cuestión de 2 horas ya están en un portaaviones y del portaaviones pues en un avión hacia Nueva York. Pero esto, bueno, ya lo iremos sabiendo conforme se vaya revelando más información, Jesús. Oye, Tocayo, tengo unos 5 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte. El caso México. Hay una constante reacción de congresistas republicanos, particularmente, cuestionando la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que condena esta intervención, este ataque. ¿Qué esperamos con México? Sabemos que en México hay un tema económico comercial que no le permite a Estados Unidos hacer lo que quiera a pesar de esta simetría, pero ¿qué podemos esperar ya en este mundo que ya no sabemos realmente si eso le importa o no le importa en un momento dado a estos grupos? ¿Qué esperamos de la situación de México con Estados Unidos después de esta situación ahí? Mira, en breve, y porque solo tiene 5 minutos, en breve, del éxito de la operación y guerra psicológica estadounidense en Venezuela y de la poca resistencia que ofreció el chavismo para proteger a su presidente, esa es la realidad. Podrá haber las interpretaciones y los escenarios que sea, pero se lo llevaron en 2 horas. Dependía mucho también la capacidad de disuasión de Estados Unidos hacia otros gobiernos en la región. Ahora estos congresistas, sobre todo los que se conocen como la gusanera cubana de la Florida, Díaz Balart, Carlos Jiménez, Elvira Salazar, Marco Rubio, todos ellos encabezados por Marco Rubio, antes senador, ahora secretario de Estado, ahora están apuntando abiertamente hacia Cuba y hacia Nicaragua, en donde también tienen un lobby muy potente de nicaragüenses exiliados en la Florida y de cubanos. Bueno, el lobby cubano es histórico, ¿no? En la Florida. Ellos apuntan directamente a Cuba y a Nicaragua, porque en términos de logística y de impacto migratorio es en donde menos tienen problemas. Pero del éxito que tuvieran en Venezuela, era un termómetro para disuadir con eficiencia y con eficacia a los demás países en la región. Entonces, amenazas cantadas o tiros cantados hacia Nicaragua y hacia Cuba ya están sobre la mesa y lo están socializando cada vez con más fuerza. Y hay una simetría material muy importante frente a los dos. Y en el caso de Nicaragua me parece que peligra bastante por esta idea que todavía está en proceso
de materializarse, pero este canal que le competiría al canal de Panamá con financiamiento chino. Y si algo está diciendo hoy en día la cúpula trompista es, vamos a sacar a China del continente, así como sacamos a Rusia de Europa, vamos a sacar a China del continente. Eso por un lado. Pero, por ejemplo, con México ya viene la renegociación del Telecán y Trump es un ventajoso para los negocios. Trump primero pega, primero golpea, después amenaza, o sea, lo hace un poco al revés, después amenaza y después llega a cumplir sus objetivos. Entonces, el hecho de decir, si no quieres que te pase lo que a Nicolás Maduro, así como se utilizó Venezuela para generar terrorismo electoral y decirle a las masas, si gana fulano, gana X partido, nos vamos a convertir en Venezuela, en el castrochavismo venezolano, pues ahora a nivel de gobiernos, Estados Unidos va a tener una manga muy ancha y muy grande para decirle al gobierno mexicano, si no quieres terminar como terminó Maduro, y esto se lo van a poder replicar también a Colombia, se lo van a poder aplicar también a Brasil, no digamos cuando venga otro gobierno progresista en Bolivia o en Perú, en donde ya está la derecha nuevamente instalada. Así que creo que va a ser un factor de disuasión que cambia la idea que se tenía de Trump, del taco, el Trump always chicken south, Trump siempre se echa para atrás, como también lo decía John Bolton en este libro, que casi lo ponen con un pie en la cárcel, pues ahora el mensaje de Trump es, no soy ningún taco, lo que digo lo cumpla y ahora se llama FAFO. FAFO son las siglas, tocayo, de lo que se conoce como fucking around and find out. El que juega se quema. O el que sí, el que juega con fuego se quema. Es fucking around and find out. Y entonces FAFO. Entonces ahora Trump, la Casa Blanca, tocayo, de verdad, pareciera que la maneja la cuenta oficial un buleador de 16 años. Así ponen una imagen de Trump acá, como el doctor Wagner Jr., después de ganar un campeonato en la Arena México acá, y luego ponen FAFO. Si juegas con Trump, te quemas. El presidente siempre cumple lo que promete. Es decir, construir esa idea de, miren qué seguros estamos ahora con el presidente. Maga, usted, yo sé que la promesa era el Make America Great Again, America First, pero teníamos que eliminar las amenazas externas para que sigan confiando en su presidente. Esto en aras de revertir, pues, la percepción que se tiene porque YouGov, Ipsos y Gallup dicen que Trump está en caída libre en estos momentos, tiene 36% de aprobación, pero mira, la capacidad propagandística que tiene Estados Unidos es única y estos son capaces de revertir ciertas tendencias si dan golpes espectaculares y sensacionalistas. Y si como lograron hacerlo en Venezuela, aunque para ello tengan que mantener al gobierno chavista intacto, pero poder presumir a Maduro como trofeo sin la migración que terminaría de venezolanos en Estados Unidos, bueno, pues qué mejor. Algo así como de todo superficial, todo por encima, pero ya le sirve para mejorar su popularidad frente a su audiencia hacia México, hacia Colombia, hacia Brasil. Le sirve como una herramienta de disuasión para que su guerra psicológica funcione y poder negociar términos y condiciones muy ventajosos para Estados Unidos y para Cuba y Nicaragua, pues también decirle a la cúpula militar de estos países, entreguen a sus líderes y ustedes seguirán garantizando su supervivencia, incluso su permanencia en cargos de poder, tocayo. Por ahí va mi lectura un poco a la luz de lo que tenemos ahora, hasta este momento disponible de información. Yo, tocayo, de verdad te lo digo de todo corazón. Mis respetos por estos conocimientos, por esta apreciación de la realidad que nos ayuda a entenderla tanto y esta profundidad que le das a un tema que hoy por hoy la audiencia quiere saber más y quiere saber por qué, sobre todo para qué y hacia dónde vamos. Te agradezco muchísimo, de verdad, esta masterclass, como siempre, amigo. Muchas gracias, Jesús. Ya sabes que la admiración es mutua y te agradezco tu generosidad.